a todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Mujer 360. Hoy tenemos un capítulo muy especial y por eso tenemos una invitada súper especial. Ella es Angélica Ortegón, psicóloga y terapeuta, pero vamos a dejar que ella nos cuente un poquito más sobre ella. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muy bien, Clau, y muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias, Clau, por invitarme. Bueno, pues yo les cuento, como dijo Clau, mi nombre es Angélica, soy psicóloga, soy psicoterapeuta y soy promotora de los buenos tratos en la niñez. Gracias, Angélica. Qué chévere y qué especial poder contar contigo. Hay muchas mujeres que nos siguen que son mamás, que tienen niños pequeños aún y sabemos que la edad de los niños cuando son pequeños, cuando son hijos primerizos, cuando son hijos únicos, bueno, cuando uno tiene 3 también, siempre necesita una mujer que esté al lado acompañándola, que esté como dándole esas pautas en esas situaciones del día a día que uno dice, no sé qué hacer, cómo hago, o enloquezco yo o enloquezco a mi hijo. Entonces ahí podemos contar contigo, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, vamos a ir un poquito más a fondo en el tema. Cuéntanos acerca de qué te llevó a ti a pensar en esto tan especial de la crianza, de acompañar a las familias o a las mujeres en todo el tema de la crianza. Bueno, pues yo les cuento que soy también mamá de una chiquita de 8 años. Y bueno, como psicóloga, vivir la experiencia de ser mamá fue como esto a mí tampoco me lo enseñaron, ni siquiera en mi carrera, ¿no? Así como venimos con un montón de teoría y la práctica, la crianza se sale de la teoría, ¿no? La práctica es otra cosa y para mí fue como encontrarme esto de por qué no nos han hablado de esto, porque hay tan pocos espacios para hablar de la maternidad, de la crianza, de los cuidados y de todo lo que esto implica en la salud mental de las mamás, de las niñas, de los niños, de las familias. Entonces creo que fue un descubrir, ¿no? Para mí el nacer como mamá y tener a mi chiquita, pues ya antes de tenerla venía trabajando como en temas de niñez y tenerla a ella fue empezar a abrirme en este espacio a través de parteras también, ¿no? Que fue empezar a conocer cómo nacer, ¿no? Cómo nacemos y cómo los derechos desde que nacemos muchas veces son vulnerados, ¿no? Okay. Entonces fue repensar esta manera de por qué nacemos como nacemos, ¿no? Y qué necesitamos las mujeres para ser acompañadas y las familias en los nacimientos y de qué manera hacerlo, pues de una manera digna, ¿no? Y yo creo que esto trasciende todo, ¿no? Desde esa pregunta de cómo nacemos y cómo hacerlo de una manera digna, bueno, ahí se abre un panorama bien grande y bien distinto. Entonces esto me llevó como a querer hablar de esto y querer acompañar estos procesos también. Súper bien, chévere. Bueno, ahí nos cuentas un poquito algo que te iba a hacer en la siguiente pregunta y es, ¿cómo decidiste que dejara de ser personal para hacerlo comunitario, para acompañar a más familias? ¿Qué te hizo sentir eso o llevar a trabajar por las otras familias? Bueno, creo que algo que me abrió muchísimo fue eso, como que esta experiencia se quedaba en lo individual, ¿no? Y entonces encontrar a muchas mamás que estábamos en los apartamentos criando a los chiquitos y de repente salíamos al parque porque ya no queríamos estar más solas en la casa criando, ¿no? Y queríamos encontrarnos y compartíamos estas experiencias, ¿no? Que no resultaban ser solamente personales, claro, cada familia y cada crianza tiene sus particularidades, pero que ven muchas inquietudes que nos movían a todas, ¿no? Y también ver, ya después yo trabajé en una fundación de niñas, niños y adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos. Entonces aquí acompañé a familias, tanto que familias biológicas que estaban tratando de aprender cómo garantizar bien los derechos de sus chiquitas y chiquitos, y también a familias adoptivas. Entonces para mí fue ver un mundo, ¿no? El mundo de la crianza amplificado y decir, esto lo tenemos que llevar a otros espacios. Y esto, o sea, la crianza no es algo solo de una mamá o de unas mamás o de unas familias, sino la crianza involucra a los hombres, ¿no? A los hombres papás, tenemos que pensarnos mucho en las paternidades, a las familias que acompañan estos procesos y también incluye los entornos educativos, los entornos laborales, los entornos sociales, ¿no? Porque parece como si hubiéramos construido un mundo donde hablar de los cuidados es como algo raro. ¿Y qué sostiene la vida? La sostienen los cuidados, ¿no? Entonces necesitamos empezar a preguntarnos de qué manera todos, desde todos los entornos, contribuimos a que las crianzas sean crianzas saludables. Ay, qué chévere, qué lindo eso. A mí me encanta. Yo amo el tema de la maternidad, el tema de la crianza y sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, hay que involucrar mucho a los papás. Yo creo que aquí rápido les cuento, uno de los problemas que yo tuve al principio fue que lo asumí como sola.
mi esposo está con nosotras, él es un papá genial, pero yo creí que la maternidad era la maternidad, o sea, era solo una tarea mía y que él se encargaba de otras cosas. Y con el tiempo darme cuenta que tenía que estar y además él quería estar, pero muchas veces era yo la que no dejaba. No dejaba estar, claro. Entonces es súper importante que seamos conscientes de eso. Me encanta que lo nombres, que lo digas y que estés apoyando a las familias en eso. Claro, Súper y nos bien. pasa un montón porque estamos rompiendo como los esquemas de los que veníamos antes, ¿no? Veníamos de los hombres con un rol proveedor, de las mujeres que estaban 100% dedicadas a la crianza. Y ahorita que las mujeres hemos salido también al campo laboral, ¿no? Es como, bueno, el reto de los hombres es involucrarse en los cuidados cotidianos y ser equipo, ¿no? Entonces, realmente el romper lo que tú dices implica para nosotras también un poco dejarnos acompañar y hacer equipo en la crianza, y también implica para los hombres salirse de este rol de solo voy a proveer económicamente, ¿no? A cómo me voy a involucrar en los cuidados, y esto que implica para los adultos a cargo, ¿no? Que implica un mundo también de adentrarnos a nuestra propia crianza, donde tenemos muchas carencias, porque hasta ahorita, hace muy poco, se está hablando de los derechos de la niñez y de la crianza positiva. Entonces, claro que implica como unos retos bien significativos en este proceso de crianza. Qué chévere. Bueno, ya entrando un poquito más en tu proyecto, cuéntanos cómo se llama y qué lo hace tan especial. Bueno, pues yo les cuento, mi proyecto se llama Crianzas con Valor. Crianzas con Valor nace este año. Yo ya venía con un proyecto de acompañar como a personas y a familias en mi espacio psicoterapéutico. Se llamaba Tejedoras en ese entonces, pero este año ya nace con mucha fuerza al decirme quiero acompañar solo a familia, a niñas, niños, adolescentes y familias en procesos de crianza. Creo que lo que hace muy especial a Crianzas con Valor es este corazón entregado, ¿no? a acompañar a las familias a recuperar la conexión en familia. Creo que hay algo que llamamos ahora como el síndrome de la vida ocupada, ¿no? Que vamos a toda, ¿no? Entonces, claro, las mamás y papás tenemos un montón de cosas que hacer todo el tiempo, y yo siento que en Crianzas con Valor es un espacio para pausar, ¿no? Que claro, las familias no siempre llegan en las mejores condiciones, no es un espacio psicoterapéutico, entonces llegan pidiendo ayuda, ¿no? Por un síntoma que sale en sus chiquitos, por una situación extrema de familia que han vivido, ¿no? Y cuando llegan a este espacio se encuentran, no, yo siempre digo que los síntomas y los problemas son como la puntica del iceberg, ¿no? Esta metáfora que me encanta, que solo vemos lo de arribita, que es como un 20%, y en el 80% está algo muy profundo que no hemos visto. Entonces me parece muy lindo porque en Crianzas con Valor llegamos a indagar en esas dinámicas familiares, ¿no? En cómo nos estamos sintiendo todos, en qué está pasando en la dinámica familiar, en qué está pasando en estas competencias parentales, ¿no? Y qué ha llevado a que mi hijo o mi hija se esté sintiendo de esta manera y manifieste, ¿no? Lo que muchas veces como familia no hemos querido ver o no hemos podido manifestar de otra manera. Entonces yo siento que Crianzas con Valor es un espacio para pausar, para realmente encontrarnos como familia y para trabajar algo muy importante que es la presencia, ¿no? La presencia como tanto en mi vida como mamá como papá, que es algo que hemos olvidado en las carreras del día a día, ¿no? Entonces llevo a mi hijo al colegio, entonces después voy a trabajar, lo recojo, lo tengo que llevar a otro lado, tenemos citas, ¿no? Entonces se nos va la vida. Yo siempre digo que se nos va la vida en lo urgente y dejamos atrás lo importante. Entonces en Crianzas con Valor es un espacio para encontrarnos con lo importante y para poder tener presencia individual y familiar. Creo que eso es como maravilloso, o sea, me siento muy honrada como de acompañar estos espacios y también como de acoger a las familias que se permiten aprender, crecer y ser vulnerables, ¿no? Como que es un espacio seguro también para Súper importante además, pues porque venimos de una cultura donde la ropa sucia se lava en casa, entonces muchas cosas que están afectando a la familia, que están afectando a los niños, como que miramos cómo lo solucionamos o a veces peor aún, pasamos por encima. Eso no es tan importante, eso no es tan importante, y pues de ahí que muchos de nosotros tenemos un montón de dolores y de heridas y de cosas que no se trabajaron a tiempo, y pues porque la generación era diferente, porque nuestros papás eran diferentes y tenían como en su mente otras cosas. De acuerdo. Pero qué rico que ahora podamos como ser conscientes de todo esto que tú dices. Bueno, cuéntanos qué tipo de actividades o qué servicios ofreces tú. Bueno, pues digamos que en este momento el servicio principal es la psicoterapia familiar, ¿no? Entonces, psicoterapia para niños, niños, adolescentes y familias.
Este es un proceso donde tenemos como un espacio de valoración inicial, entonces acá hay entrevistas individuales. Bueno, la primera entrevista siempre es con mamá o papá o los dos, si los dos están presentes, que nos cuenten un poquito qué ha pasado y cuál es el motivo de consulta. Después ya entramos como a la etapa de valoración un poquito más amplia, ¿no? Que es ver cómo está, evaluar las competencias parentales, se hace una escala de parentalidad, ¿no? Ver también cómo está la niña y el niño y evaluar según la edad, pues ahí activamos como todas las actividades para poder evaluar también cómo están los vínculos, ¿no? La teoría del apego es algo que es muy importante pues en el trabajo que hago, que es ver cómo nos hemos vinculado. El apego nos habla de esto, ¿no? De qué manera nos relacionamos y nos vinculamos, y después de esto nos permite como una radiografía inicial, ¿no? Como ver, bueno, qué es lo que está pasando, es comunicarlo con la familia y también trabajar los objetivos terapéuticos juntos. Okay. Después de este proceso ya entramos a una etapa de intervención, ¿sí? Que es un proceso y definimos como la periodicidad. Hay familias que pueden estar cada semana, otras pueden estar cada 15 días, ¿no? Entonces ahí iniciamos el proceso de acompañamiento que se hace con cada uno de los miembros y también familiar, ¿no? Entonces hay encuentros familiares. Claro, a veces la niña, niño, adolescente necesita más sesiones, o o el papá o la mamá, ¿no? Entonces hacemos esto y ya después de que se ha terminado, pues vamos evaluando la efectividad, digamos que de esa etapa de intervención, ¿no? Okay. Ya después se hace un seguimiento, porque la idea es que las familias se empoderen, ¿no? Que la idea no es que las familias se queden por siempre en terapia, sino que ganen las herramientas que necesitan, como tú decías, para ese día a día en la crianza. Como yo paro, ¿no? Sí. ¿Cómo me cuido? Que a veces pensamos que el autocuidado es como me voy de viaje un mes. Qué delicia si puedes hacerlo, pero sabemos que tenemos a nuestras niñas y niños, entonces a veces el autocuidado puede ser: me detengo y me tomo mi tintico y me leo mis 10 páginas de un libro, ¿no? Me detengo y me tomo mi tecito, o voy y me doy una caminada de 10 minutos, ¿no? Entonces empezar a activar esto. ¿Qué momentos de conexión? A veces las familias dicen, no, pero es que yo no tengo tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a crear el tiempo? Porque nuestros chiquitos necesitan conexión. Entonces, parar esos 10 minutos, 15 minutos, intencionalmente ponerlos en la agenda, donde voy a dejar el celular, voy a dejar todo y me voy a tirar al suelo a solo jugar con mi hija o con mi hijo, ¿no? Entonces, la idea es que las familias puedan incorporar esto. No son herramientas como para elevadas, o son herramientas para familias reales en el día a día, y la idea es que las familias se empoderen. Entonces, este es como el proceso psicoterapéutico familiar. Y también hay talleres, ¿no? Entonces hay talleres que estoy creando más o menos cada 2 meses, ¿no? Entonces hay talleres que son presenciales, otros son virtuales, ¿no? Y la idea más adelante sí es poder crear como un programa, que ya lo he estado como gestando, más larguito, como de acompañamiento de unos 2 meses. Ah, súper bien, qué chévere. Esos son los espacios que... Bueno, yo imagino, claro, al escuchar tantos niños, adolescentes, jóvenes, familias, hay cosas que tocan el corazón, mueven fibras en ti de forma personal. ¿Hay alguna experiencia propia de tu crianza o de tu etapa de maternidad con tu niña que pues nos quieras contar, algo que haya marcado este camino en tu vida? Sí, claro que sí. Yo creo que a mí, bueno, me ha marcado mucho como abrirme a aprender de Lucy, ¿no? Como que creo que a veces como adultos siempre estamos en el aprendizaje, y cuando nos acercamos a los chiquitos y nos ponemos a su altura, casi siempre queremos enseñarles, y cuando los escuchamos es como que ellos vienen a enseñarnos, ¿no? Entonces, algo que quiero hablar, y acá también desmitificar un poquito, porque a veces se piensa como que las psicólogas o las personas que estamos como en entornos de crianza no vivimos situaciones que nos puedan afectar, ¿no? Entonces yo sí quiero compartir una situación que pasó el año pasado con mi chiquita particularmente, y es que yo, sí, como que el año pasado fue un incremento en el ritmo de vida, ¿no? Y mi chiquita tuvo una crisis emocional de repente, y esto a mí me permitió permitirme ser acompañada también, ¿no? Entonces, claro, yo desde que trabajo en temas de protección con niñas siempre tengo mi espacio psicoterapéutico también, ¿no? Mi psicóloga que también me sostiene, ¿no? Entonces, hablar de esto, ¿no? Cuando sostenemos proyectos necesitamos ser sostenidas. Cuando somos mamás o papás necesitamos ser sostenidos. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje que me dejó esto fue como activar de una vez, ¿no? Todo el sostén que necesitaba, y recibir el sostén tanto familiar como profesional, y poder mirarme, ¿no? Como mi chiquita me estaba diciendo a través de esto: mami, estos ritmos están muy acelerados, ¿no? Necesitamos bajarle, necesitamos mirarnos, necesitamos vernos. Entonces creo que el permitirme yo también ser sostenida, y creo que eso es también lo que me ha dado la fuerza este año de iniciar con todo y de decir:
siempre necesitamos personas alrededor, ¿no? Necesitamos profesionales sensibles a la crianza, necesitamos espacios que hablen de esto, que muy pocas veces hablamos, ¿no? En nuestros entornos laborales, familiares, o que queremos decir que todo está bien por lo que tú decías, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, entonces no quiero hablar mucho de esto. Entonces para mí fue permitirme ser vulnerable, decir, esto está pasando por más conocimiento que yo sepa y necesito ser acompañada, ¿no? Yo soy una mamá que pues me separé hace 3 años, entonces ejerzo como una crianza muy autónoma, entonces esto está trayendo unos desafíos, ¿no? Las familias monoparentales estamos creciendo, entonces, y con jefatura femenina vemos muchas, entonces eso, como qué espacios buscamos también para ser sostenidas en estos procesos, porque a todos nos puede pasar, ¿no? No es como que nuestros chiquitos tengan una crisis, que nosotros también tengamos crisis emocionales, en cualquier momento puede pasar, entonces creo que es muy importante activar esa red de apoyo y creo que esa fue la gran enseñanza que yo tuve del año pasado. Súper, qué importante eso que dices de la red de apoyo. Yo he gozado mucho también ser mamá con mis niñas, pero lo que tú dices, yo he tenido mis días de crisis y a veces es difícil buscar porque uno siente que si va a decirle a alguien estoy muy cansada, como que la gente lo va a juzgar. Ajá. Bueno, yo creo que muchas veces parte del imaginario es lo que yo creo que voy a recibir de los demás, porque cuando he buscado ayuda, obviamente como en personas claves, nunca me han reprochado como ay, no, pero te estás quejando de ser mamá. No, sino me dicen, ven, sí, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar, vamos a hacer. Entonces, una parte del imaginario y dos, también creo que pues sí encuentra uno personas que de pronto lo puedan juzgar, entonces también hay que saber cómo a quién, de acuerdo, con quién hablamos, con quién se busca ayuda, quién nos ayuda como a decir, tengo esta situación, no sé cómo hacerla. En mi caso, como les decía, yo también pues estoy con mi esposo, pero a veces ponernos de acuerdo en la misma línea de crianza es difícil. Es un reto, claro. Es un reto porque pues los dos pensamos y actuamos de formas diferentes y para no enloquecer a las niñas nos toca tener esos tiempos de hablar y de llegar a acuerdos y no es tan fácil. Entonces a veces también uno busca otras parejas que ya han tenido hijos más, ya tienen hijos más grandes y le dicen a uno, sí, mira, por este lado, siéntense, hablen, mantengan su relación de esposos para que puedan ser también buenos papás. Todo eso yo creo que en todas esas áreas uno tiene que saber buscar ayuda. Y no se puede quedar solo sufriendo como, ay no, estoy sufriendo, estoy en angustia, pero no pasa nada, sigo adelante, porque en algún momento, no pasa nada, es lo peor, ¿cierto? Estalla la cosa. Yo siento que tocaste muchos temas importantes, clave en lo que acabas de decir, y bueno, uno es un tema de eso, de saber cómo, en dónde refugiarnos, ¿no? Y es de que cada vez seamos más personas sensibles a la maternidad y de construir discursos que tenemos adentro, ¿no? Y que la sociedad muy bien nos ha vendido, pero que nos hacen mucho daño, que es a las mamás actuales, ¿no? Como esta mamá perfecta, ¿no? Entonces tienes que criar, tienes que trabajar, tienes que cuidarte de estar divina, ¿no? Entonces ocupo todos estos pesos y además tienes que sonreír, ¿no? Estar explotada y sonreír. Es como, es insostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a deconstruir esto? Y esto es lo que yo siempre les digo a cada familia, a cada mamá, a cada papá. No hay una receta mágica, pero aquí te voy a dar las herramientas para que tú construyas esa receta que le va a funcionar a tu familia y a tu bienestar, ¿no? Entonces, esto que tú dices es tan importante de cómo me dejo sostener, cómo busco esos espacios seguros, pero no me lo quedo, ¿no? Cómo empiezo a abrir esos espacios, me dejo sostener. Y porque si este modelo no existe, y creo que en las maternidades cada una tenemos que ir encontrando, ¿no? Cuáles son los ritmos míos y de mi hija, en las paternidades, en la crianza, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz realmente, ¿no? Porque también a veces la maternidad y la crianza se nos vuelve una excusa para no cumplir nuestros sueños, ¿no? No, es que tengo tantas cosas, y es real, ¿no? Pero creo que sí tenemos que empezar a deconstruir, a cuestionar esos discursos que nos hemos creído acerca de la maternidad, ¿no? En especial a las mujeres, que siempre se nos ha dado tan duro, ¿no? Y creo que tocaste otro tema muy importante, que es la coparentalidad, ¿no? ¿Cómo entra esto? Porque no, la coparentalidad es este espacio donde yo me encuentro como mamá y papá, independientemente de si vivimos juntos todavía y somos pareja o si ya nos separamos. Hay este espacio que es de coparentalidad, que es cómo dialogamos, ¿no? Para estar de acuerdo o para llegar a acuerdos en la crianza. Y tú dijiste algo muy importante y es cómo buscamos espacios para hablar nosotros sin hablar enfrente de nuestros hijos, porque ya muchas veces nos hemos dado cuenta con la experiencia que no es lo mejor, ¿no? Que uno resulta estando en desacuerdos mal, pero que si lo hacemos como adultos podemos aceptar el desacuerdo y podemos ver qué puntos de encuentros hay por el bienestar
de nuestras hijas y de nuestros hijos. Entonces creo que ese punto que tocaste también es muy importante, que es desafiante, ¿no? Sí. Pero que es como un camino de cómo empezamos a comunicarnos como adultos y cómo nos limpiamos un poquito para poder llegar a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Que es tan importante. Sí, es súper importante. Bueno, nosotras, las mujeres, desde mi perspectiva, sin ser psicóloga, creo que tenemos un problema y es que siempre dudamos. Me imagino que los hombres también, pero pues lo hablo desde mi ser mujer. Dudamos muchísimo de cada paso que damos. Sí. Nos sentimos que no somos suficientes, que de pronto por ahí por donde vamos no es, que nos estamos equivocando. Bueno, andamos como con muchos miedos de la tarea que hacemos. No sé si tú tienes algo que te haya pasado con las familias, algún hecho que tú digas, esto me confirmó que voy por buen camino. Bueno, para mí ha sido muy gratificante porque después de que terminamos el proceso con las familias, yo siempre hay como un espacio de retroalimentación, ¿no? A mí también me parece muy importante escucharlas y saber, bueno, más allá de que me digan lo que a mí me gustaría escuchar, qué pasó, qué descubrieron. Entonces creo que para mí, cuando las familias descubren que puedo expresarle amor a mi hija y a mi hijo a pesar de que yo no lo recibí, ¿no? Me di cuenta que mi mamá y mi papá sí me aman y me pueden demostrar eso a través de actos, ¿no? Entonces, bueno, ahí salen los lenguajes del amor de los chiquitos, ¿no? Entonces hay chiquitos que dicen, yo me siento amado, ahora ya me siento más amado porque apenas veo a mi mamá, sea en la tarde o en la noche, me recibe con un abrazo gigante y me da besos, ¿no? Otros chiquitos dicen, me siento amado porque me dan palabras de aliento, ¿no? Porque cuando me está yendo mal en el colegio, ellos me ayudan y me alientan a hacerlo y me alientan a hacerlo mejor. Entonces, bueno, como descubrir que las familias realmente pueden volver a conectar, ¿no? Porque muchas veces estar presente físicamente no significa estar presente emocionalmente, ¿no? Entonces ahí ya entramos a hilar un poquito más delgadito en el tema de las competencias parentales y es cuando hablamos de estar disponibles, ¿no? Que estar accesibles a nuestros hijos, que ellos puedan disponer de nosotros y además estar disponibles, ¿no? Poder estar disponibles emocionalmente, porque nos ha pasado mucho, ¿no? Y con la pandemia nos pasó que empezamos a trabajar en casa, que es maravilloso porque podemos flexibilizar esos tiempos, pero que estamos y no estamos para ellos como lo quisieran, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a negociar esos tiempos? Lo que les decía, desconexión total de otras cosas y te dedico mi atención, te dedico lo que soy. Entonces, ¿cómo ver que las familias pueden descubrir eso? Que son herramientas que tienen a su alcance, pero que implica un trabajo emocional. Yo digo, por aquí es, ¿no? Las familias nos estamos uniendo. Y también quiero compartirles algo que reflexionaba. Hace poco estuve en un foro que organizó Alianza por la Niñez y hablaba de los desafíos, ¿no? Que hay con la niñez en diferentes partes del mundo. Y hablábamos de América Latina y digamos que el desafío más grande es erradicar el maltrato físico hacia la niñez, ¿no? Entonces las tasas de muerte por homicidio de la niñez son muy grandes. Entonces yo decía, ¿qué nos lleva a esto? Pues que no tenemos las herramientas para cuidar. No sabemos muchas veces cómo cuidar a otro ser humano, ¿no? Entonces aprender a cuidar no solo físicamente, que es alimentarlo, ¿no? Que es pasar como un bebé que depende 100% de nosotros, es darnos cuenta cómo ese bebé que va creciendo sigue necesitando de nosotros, ¿no? Físicamente y emocionalmente. Entonces creo que para mí ver que sostener y fortalecer el tejido familiar es uno de los desafíos más grandes actualmente, fue decir, por aquí es, ¿no? O sea, vamos por buen camino y lo que las familias están haciendo de dejarse acompañar, también para mí es algo maravilloso, ¿no? Como que honro un montón poder acompañar estos procesos porque conozco como la vulnerabilidad de cada uno y también como navegar en las infancias de las mamás y de los papás y llegar a sanar eso. Creo que eso es algo clave que tenemos que hablar cuando hablamos de niñez. También cómo están esos cuidadores, ¿no? Cómo están esas mamás y sus papás que muchas veces con la simple pregunta de ¿y tú cómo estás? Sí, se desbordan, ¿no? Porque es como estamos enfocados en los chiquitos y nos olvidamos, nos dejamos de ver a nosotros. A mí me ha pasado como mamá también muchas veces que tengo que parar y decir como, verdad que aquí estoy, ¿no? Estoy conmigo, ¿no? Entonces, creo que estas experiencias y escuchar a las familias ha sido decir, bueno, este es el camino, ¿no? O que me digan particularmente, en caso por ejemplo que atendí, como mi hijo volvió a disfrutar las actividades, ¿no?
volvió a sonreír, lo vemos motivado, ¿no? Como estas cosas que hace mucho no pasaban después de que pasamos por un periodo de crisis horrible, como volver a la vida, ¿no? Como pasamos por periodos que son duros de atravesar, porque vernos en esas crisis no es fácil, ¿sabes? Uno no quiere vivir la crisis, ¿cómo quiero que esto pase ya? Y cuando nos atrevemos a abrazarla, ¿no? Abrazar el dolor, a aprender de él, es como que salimos renovados, ¿no? Es este ciclo de pronto morimos a una versión que éramos como familia y cuando nos damos la oportunidad de aprender de eso, renacemos con más fuerza, ¿no? Entonces, como también alentar a las familias que pueden estar pasando por crisis, como está bien, ¿no? Hace parte y sí es muy importante aprender de esto y ser acompañados y salir fortalecidos, ¿no? Y que todo pasa. Qué chévere, gracias. Yo creo que a todos nos da miedo la crisis, como tú dices. Uno como que empieza a oler a crisis y uno empieza a entrar en crisis. Sí. Dicen, no quiero. Pero una crisis bien manejada, una crisis enfrentada de la forma correcta, es ganancia para todos. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Y no hay que huirle, no hay que negarla, hay que enfrentarla, pero hay que enfrentarla de la forma correcta. Entonces, para eso hay gente que está dispuesta a ayudarnos, a acompañarnos, a escucharnos, y de eso tenemos que echar mano, como decían las abuelitas. Sí, de eso tenemos que aprovecharnos y sacarle todo el jugo a personas como tú que están dispuestas a ayudarnos en todo ese tema de crianza, en sanar lo que tú dices. Pues es que nosotros seguimos siendo seres humanos y hay muchos dolores todavía, hay muchas cosas que a veces ni identificamos y nos llevan a reaccionar de formas diferentes en la crianza con los hijos y les estamos haciendo daño también. Entonces, como parar, revisar, bueno, qué rico todo eso que estás haciendo también con las familias, porque en serio eso nos da niños más sanos, familias más sanas en una sociedad que se puede convertir más sana. Parece imposible, pero en la medida que vamos trabajando desde el núcleo, pues podemos ir avanzando y creciendo en cosas grandes como sociedad también. Eso me parece chévere. Así es, claro. Un proyecto no es fácil, arrancar un proyecto de lo que sea nunca va a ser fácil. Cuéntanos, ¿qué obstáculos has encontrado en este proyecto, en este camino que llevas? ¿Y cómo has enfrentado estos obstáculos? Bueno, yo siento que de los obstáculos más grandes que aparecen, y bueno, aquí quiero como también hablar del tema de las paternidades. Bueno, primero hablar de salud mental, es algo que hasta ahora está teniendo auge, ¿no? Hablar de salud mental es algo muy reciente, ¿no? Somos como la primera generación que está validando eso, voy a la psicóloga, voy al psicólogo, ¿no? Entonces yo creo que el desafío más grande que me he encontrado es la resistencia, particularmente de algunos papás, ¿no? Claro. Hombres, ¿sí? Claro, hay algunos que son muy abiertos, no quiero como generalizar y decir que todos, pero sí siento que las mujeres venimos con una sensibilidad también cultural, ¿no? Más grande, que nos permite abrirnos, pedir ayuda, ¿sí? No siempre, ¿no? Sí. No siempre, porque a veces también esto de ser la super mamá es como no pidas ayuda, ¿no? Está dentro de ese combo que tenemos que construir. Pero sí siento que es mucho más fácil y creo que para los hombres, ¿no? Vulnerabilizarse y decir no estoy bien, ¿no? Ver a mi hijo de esta manera me está afectando y no sé cómo hacerlo. Por más teoría que sepa, no sé cómo hacerlo. Entonces creo que esta es una de las dificultades que he encontrado, pero algo que ha sido muy lindo es que cuando los papás se dan la oportunidad de empezar a explorar el espacio, ¿no? La psicoterapia es muy chévere porque es algo que se construye, ¿no? Se construye de a dos o se construye entre el terapeuta y la familia, entonces no es algo que yo diga o mande o guíe siempre. Entonces cuando permito que ese papá que tenía resistencia tenga voz y se abra ese espacio y encuentre que es un espacio seguro, ¿no? Un espacio seguro para hacer, para hablar tal vez de lo que nunca ha hablado, para llorar, ¿no? Entonces le permite también a él abrirse a otra parte de él, ¿no? Entonces creo que cómo he superado cuando alguno de los dos, a veces pasa muy pocas veces con la mamá también, que puede llegar con mucha resistencia, es generar espacios seguros. Y es decir, vamos a tu ritmo. Si en algún momento quieres parar, paramos, ¿sí? Esto no es como que tiene que ser. Ya venimos de muchos, tiene que ser en la vida y de mucho corre-corre. Entonces en este espacio es como escuchar mucho el ritmo que va. Y yo creo que eso, permitirnos en espacios, permitirnos la ternura y la vulnerabilidad,
ha sido como la estrategia sin ser estrategia, ¿no? Porque es algo que hace parte de mi vida, pero que creo que es un ingrediente más bien que es muy importante para vencer las resistencias y los obstáculos que se pueden presentar en el camino. Claro. Algo me has dicho ya, pero te lo voy a hacer en la siguiente pregunta, y es, ¿qué le podrías decir a esas familias que aún presentan resistencia? A como, ay, eso es que ahora a todos les dio por ir al psicólogo, ahora es que todos necesitan quien les guíe cómo ser papá, a mi papá nadie le enseñó y ahí me crió y ahí me sacó adelante, y que a veces todo eso viene de una sensación de soledad y de no tengo herramientas, pero no quiero mostrarme vulnerable al ir y buscar como alguien que me ayude. ¿Tú qué les podrías decir a esas familias que se sienten solas, pero que de alguna forma tampoco quieren buscar ayuda, se resisten a eso? Bueno, a estas familias yo les diría que está bien pedir ayuda, que está bien confiar, y que muchas veces esta resistencia pues viene de eso, de experiencias de vida que podemos revisar, ¿no? En qué momento he podido confiar en alguien, en qué momento me he sentido segura, en qué momento de mi niñez recibí ternura y cuidados, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que hay muy pocas experiencias así, ¿no? Entonces, claro, esta resistencia puede venir desde estos lugares, ¿no? Y yo quiero decirles que hay espacios seguros, ¿no? Que hay lugares seguros para pedir ayuda, ¿no? Que somos muchas y muchos los profesionales que estamos dedicados ahorita a trabajar el tema de los cuidados, ¿no? Porque es algo muy importante que no sabemos, muchas veces llegamos a ser mamá y papá y no sabemos, entonces seguramente están experimentando muchas situaciones que sienten que se les salen de las manos, y quiero que sepan que hay guías, ¿no? Que la psicología, por ejemplo, nos ofrece una guía, ¿no? Nos ofrece una guía para saber cómo puedo construir relaciones de apego seguro, es decir, relaciones seguras, cómo puedo conectar con mi hija o con mi hijo. Muchas veces nos sentimos desconectados y en la rutina se vuelve esta cantaleta, ¿no? De hablo pero no me siento escuchado, y se vuelve y normalizamos que las relaciones con nuestras hijas y con nuestros hijos son así, ¿no? Es que esta generación ya es otra cosa, es que no. Entonces se rompen, ¿no? Esa conexión, se rompen los puentes de comunicación, se rompen los momentos de conexión. Entonces yo lo que quisiera decirles es posible el bienestar, es posible disfrutar de una buena relación familiar, es posible disfrutar y conectar con tu hija y con tu hijo, y es posible el bienestar, el cuidado, el amor y la ternura en las familias. Entonces creo que podemos apuntarle a eso y pedir ayuda para llegar a eso. Bueno, está maravilloso. Ay, qué chévere. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna familia interesada en contactarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde te puede encontrar? Bueno, pues ahorita me pueden encontrar a través de redes sociales. Encuentran en Instagram Crianzas con Valor, ahí estoy subiendo contenido seguido que puede ayudar a muchas familias. También me encuentran en Doctoralia como psicóloga Angélica Ortegón Reina, ahí pueden pues agendar un poco más directamente las citas, ver también como opiniones de las familias que ya han estado en proceso conmigo. Y también a través de estas redes se encuentran mi número de WhatsApp y un número telefónico, que a través de esos son como los medios que estoy manejando en este momento. Ah, bueno, súper bien. Recuérdanos tu Instagram. Es Crianzas con Valor. Crianzas con Valor. Entonces ahí para que la empecemos a seguir, ella está subiendo contenido de verdad muy seguido que nos va a servir, y pues ahí podemos encontrar ya datos más personales para poder ubicarte y sacar cita pues contigo, ¿cierto? Entonces, sí, súper bien. Bueno, ¿tienes algún proyecto, algún evento, algo muy cercano donde, no sé, quieras convocar a alguien, vas a hacer algo especial donde nos puedas invitar? Sí, claro que sí. Bueno, el próximo mes, el 14 y 15 de junio, ese fin de semana, voy a estar realizando un taller presencial aquí en Bogotá, y también va a haber modalidad virtual. El tema de este taller va a ser el propósito en la crianza, es recordar justamente ese propósito que tenemos como mamá y papá. Entonces, bueno, los invito porque muchas veces, como hablábamos en este corre-corre, se nos olvida lo importante, y va a ser un espacio para encontrar nuevamente esto, ¿no? Lo importante de la crianza, el qué me hace mamá y papá, cuál es el propósito que hay en esto, ¿no? ¿Qué herramientas tengo realmente para ejercer este rol y qué es lo que esto implica?
Entonces, bueno, va a ser un espacio muy especial. Los cupos pues son limitados. Presencialmente van a ser más o menos 20 cupos que voy a abrir. Ya virtual, bueno, si hay un poquito más de espacio. Entonces, pues súper invitadas y súper invitados. Ahí por Instagram te podemos pedir información. Claro que sí, por Instagram voy a estar publicando toda la información. Bueno, para que entonces, mejor dicho, saquemos ese cupo ya antes de que nos quedemos sin poder asistir a este evento. Angélica, muchas gracias de verdad por estar con nosotras hoy aquí, por compartirnos de tu ser mamá, de tu profesión. De verdad que creo que es un espacio muy enriquecedor para todas. Y bueno, seguramente te vamos a estar invitando más veces porque hay mucho más de qué hablar. Hay temas específicos en los que quisiéramos como profundizar. Entonces ahí estaremos como conversando más contigo y compartiéndolo con todas las que nos están viendo por nuestros canales de YouTube y Spotify. Ay, Clau, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todas también por visitar este espacio, por acompañarnos a esta conversación y claro que sí, aquí estaré cuando me necesiten. Ay, muchas gracias. Recuerden que es importante que le den like, que dejen sus comentarios, queremos saber qué les pareció este episodio, preguntas que tengan para Angélica, yo se las voy a hacer llegar también y compartirlo. Recuerden que hay muchas mujeres que de pronto en algún lugar del mundo ver este video les va a servir para pensar en que necesitan ayuda, que no están solas, que hay muchas cosas que sufrimos, pero que hay gente dispuesta a acompañarnos en todo lo de la crianza, muchas familias también que están como enredadas en diferentes dinámicas, entonces compartámosla para que puedas llegar a muchas más personas. Muchas gracias a todas por ver este episodio y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.